Hola, buen día, Dios les bendiga. Estoy en esta hora en la mañana compartiendo este mensaje para todas aquellas personas que tienen la inquietud de saber acerca de la confirmación del llamado que Dios les ha hecho, del llamado que Dios les ha hecho para cumplir con ellos un propósito, una tarea específica, una acción específica en esta tierra para ser instrumentos de restauración, de salvación, de bienestar y congregación de algún pueblo, de alguna ciudad, de alguna nación, donde Dios levanta profetas, donde Dios levanta personas que tienen un llamado de parte de Dios y que están entre si Dios me llamó o no me llamó. En muchas de las ocasiones hay personas así que me he topado en el tiempo de nuestra vida cristiana, nuestro servicio a Dios, y muchas personas dicen: ¿qué llamado es el que tengo? O tendré el llamado de parte de Dios para hacer esto, para hacer aquello. Cada día en la mañana Dios nos muestra y nos confirma acerca del llamado que Dios nos hizo. Y en esta mañana yo quiero compartirte que también esto no es nuevo. También uno de los tremendos y grandes hombres de Dios que Dios usó tuvo esta inquietud acerca del llamado, tuvo la inquietud acerca del llamado que Dios le había hecho. Y así como a ti, a mí nos ha pasado o nos puede estar pasando que nosotros estemos con esa inquietud acerca del llamado de Dios. Hoy quiero llevarte a la Escritura para que tú puedas ver cómo también en la historia hubo hombres que tuvieron esa inquietud acerca del llamado de Dios, como en muchas ocasiones nosotros dudamos acerca del llamado de Dios, pero Dios es fiel cuando Dios pone la mirada en alguien. Cuando Dios pone la mirada en una persona, no importa la situación tan complicada, tan difícil sea y se manifieste a nuestras vidas, diciendo lo contrario, de que no tenemos un llamado, de que tal vez Dios se equivocó en el llamado que nos hizo. Pero quiero decirte que Dios es fiel. Dios nos ha hecho el llamado. Si te ha hecho el llamado a ti, el llamado es permanente. También dice la Escritura que el llamado y los dones, dice la Escritura, son irrevocables. Esto quiere decir que cuando Dios ha decidido usar a alguien, lo va a usar no importa en qué situación naturalmente se encuentre, no importa en qué situación terrenalmente se encuentre, emocionalmente se encuentre, sentimentalmente se encuentre, incluso financieramente se encuentre, familiarmente se encuentre. O sea, cuando Dios te escoge para usarte, Dios te va a usar y va a hacer lo que Él ha determinado hacer contigo, manifestarse a través de tu vida, manifestarse a través de tu persona, manifestarse a través de todo lo que tú eres como hombre, como mujer. Dios va a cumplir el propósito por lo cual te hizo el llamado, por lo cual te escogió. Aunque muchos no crean en tu llamado, incluso aunque tú no creas en tu llamado, porque hay veces que no creemos en el llamado que Dios nos hizo. O sea, nosotros mismos no nos creemos el llamado que Dios nos ha hecho. Algunos lo llama el Señor para ser maestros y están en la duda. Dios me llamó para ser maestro,
o no, no sé, a ver, necesito una confirmación, necesito la palabra de Dios otra vez que me confirme si tengo el llamado de parte de Dios. Así Dios ha llamado a pastores y antes de ser pastores muchos de los pastores tuvieron la duda del ministerio pastoral, de que si Dios lo llamó o no lo llamó, de que si es su emoción o de verdad Dios los llamó, o están emocionados porque quieren ser pastores, no lo sé. Hay muchas cosas, muchas situaciones que nosotros vivimos en nuestro llamado, nosotros vivimos en ese propósito que Dios tiene con nosotros y no estamos seguros de eso y nos sentimos así como, ¿será Dios o soy yo? Pues quiero llevarte la escritura específicamente algo que le pasó a un hombre de Dios. Le pasó esto como a muchos nos ha pasado. De hecho, yo te puedo decir que es mucho los hermanos y hermanas que tienen un llamado de Dios y que todavía no comprenden, no entienden que es Dios el que los llamó y ahí están entre sí, entre no, pero es Dios el que los ha y el que nos ha llamado. Amén, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, buen día, buena mañana para todos. Estamos bien felices y contentos de poder transmitir en esta hora de la mañana porque hemos visto la mano de Dios en cada transmisión. Hay palabra de Dios a nuestras vidas cada vez y estamos agradecidos con el Señor por esto. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Les bendecimos. Quiero llevarte a la escritura. Acompáñame a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 36. Vamos a leer 36, 37, 38, 39 hasta el 40. Estos 5 versículos del capítulo de Jueces 6 los vamos a leer. Y aquí vamos a encontrar a un hombre que Dios le hizo un llamado muy tremendo. Un llamado muy especial, que dudó acerca del llamado, pero vamos a ver cómo Dios le respondió acerca del llamado. Yo les he dicho, cuando Dios te llama, no necesitas confirmaciones, tú lo sientes, tú ya tuviste un encuentro con Dios, como lo tuvo este hombre llamado Gedeón. Ya había tenido el encuentro con el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le había dicho de lo que quería hacer Dios con él, y él, pues como a muchos nos pasa, lo dudó. Pero dice en el 36, Jueces 6:36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, o sea, a campo abierto. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Esta fue la primera prueba de Gedeón con Dios, que le confirmara acerca del llamado. Por eso Gedeón se dirigió a Dios diciéndole de esta manera: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón en la era y que el rocío esté solamente sobre el vellón y todo el resto de la tierra esté completamente seco. O sea, era algo impresionante
Era algo, por decirlo así, aunque para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible, pero naturalmente como hombres podemos ver que Gedeón fue pero muy agresivo en la cuestión de la confirmación, de que Dios le confirmara que sí era él el hombre que Dios había escogido para salvar y traer alivio a Israel. Esto sucedió en los tiempos de Gedeón. Esto sucedió en los tiempos de Gedeón, con Gedeón, a que Dios le confirmara. Y dicho esto, dice la Biblia que Gedeón puso el vellón sobre la tierra. Y ese vellón para en la mañana, dice la Escritura, que para en la mañana, dice en el 38, aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Date cuenta cómo Dios respondió a Gedeón que sí era él el que Dios había escogido, aunque ya se lo había dicho, pero dudó del llamado y exprimió el vellón, o sea, es como una franela, por decirlo de esta manera. Exprimió la franela, exprimió el vellón, y al exprimirlo sacó un tazón de agua lleno, un tazón lleno de agua, donde el rocío de la mañana se centró en el vellón y el resto de la tierra, los pastizales, todo estaba completa y totalmente seco. ¡Wow! ¡Qué manera de que Dios le confirma a Gedeón acerca de su llamado! Puesto que dudaba, si soy yo por quien tú vas a salvar a Israel, muéstramelo. Esta primera señal o prueba de la confirmación de Dios a Gedeón fue hecha. Pero aún así, dice la Escritura, Gedeón dudó todavía acerca del llamado. Y en muchas ocasiones Dios ya te ha confirmado, ya te habló primero, ya tuviste el encuentro con Él, ya Dios te dijo lo que quería hacer contigo en tu primer encuentro y dudaste y pides una confirmación. Dios te lo confirma. De nuevo, Dios hace una confirmación de tu llamado, como lo hizo por esta primera vez a Gedeón. Y aún así, hay personas que siguen dudando del llamado de Dios. ¡Wow! Es impresionante. A Gedeón le pasó. Dice en el 39, después de que Dios le confirmó por primera vez, todavía Gedeón dudando, dice: mas Gedeón dijo a Dios en el 39, estoy en Jueces 6:39, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Casi Dios le decía a Gedeón: sigues con lo mismo, dudas del llamado que yo te hice, dudas del llamado que te he hecho desde que te conocí, desde que me presenté ante ti, desde que me manifesté ante ti, dudas del llamado que te hice. Hace muchos años hay personas que tuvieron ese encuentro con Dios. Y desde el día que tuvieron ese encuentro con Dios, cuando Dios, el Espíritu Santo, se les manifestó, les puso un sentir, les puso una pasión en el corazón de hacer algo para la obra de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y no lo has hecho, estás detenido, estás detenida, te volviste un cristiano solo oidor y no hacedor, eres solo un congregante con un llamado de Dios, pero tienes temor, tienes miedo de levantarte como uno de los que traen salvación y esperanza al pueblo de Dios. Y ese llamado está en ti, pero no te atreves a hacerlo
Solamente te has conformado con estarte congregando, con estar en una iglesia, sentado a gusto en la silla, en el aire acondicionado, escuchando palabra de Dios, si acaba, adoras y te vas a casa. Eso es bueno, yo no digo que es malo. Eso es lo correcto, que el pueblo no deje de congregarse. Pero entre esos que se congregan, hay gente, hay hombres, hay mujeres, que tienen un llamado específico de parte de Dios y están congregándose solamente y no hacen lo que Dios les dijo y hasta este momento no lo han hecho porque dudan del llamado. Así le pasó a Gedeón. Después de la primera respuesta de Dios en la confirmación del llamado a Gedeón, Gedeón volvió insistiendo a Dios que le volviera a dar otra confirmación, una respuesta, segunda respuesta de confirmación del llamado. Y dice la escritura, mas Gedeón dijo a Dios, en el 39, dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Y dijo Gedeón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, se la volteó Gedeón. Ahora ya no quiero que haya rocío solamente en el vellón. Ahora yo quiero que haya el rocío sobre toda la tierra que anteriormente estuvo seca. Quiero que ahora esté totalmente húmeda, mojada por el rocío de la mañana y el vellón esté seco. ¡Wow! O sea, como poniéndosela complicada para Dios, para que realmente si era Dios, se lo confirmara de tal manera. Y dice la Biblia que así fue. Dice que esta segunda confirmación se la pidió Gedeón y así sucedió. En el 40 dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Si te das cuenta, Dios, aunque nosotros dudamos del llamado, aunque nosotros estamos dudando del llamado que Dios nos ha hecho, Dios nos confirma una y otra vez y las veces que sean necesarias hasta que lleguemos al entendimiento de que Dios nos ha hecho el llamado y podamos levantarnos a hacer lo que Dios nos dijo. Muchos de ustedes necesitan una confirmación para levantarse al llamado de Dios, para hacer lo que Dios les dijo, porque están dudando. Pues Dios dice así en esta mañana, el llamado que yo te hice es firme. El llamado que te hice es permanente, no es temporal. Y es tan certero que debes, si crees en el Señor, si crees en el Dios que te llamó, el Dios que se te manifestó hace ya mucho tiempo o hace poco tiempo, y Dios te dio palabras y Dios te dio una dirección, esa dirección va a terminarse cumpliendo, ese propósito va a terminarse cumpliendo en tu vida, por cuanto Dios ha visto que tú eres un vaso útil en sus manos y el propósito de Dios se va a terminar cumpliendo en tu vida, aunque tú dudes una y otra vez. Ten en cuenta que tan seguro estoy delante de la presencia de Dios en la que te estoy hoy hablando, que Dios va a cumplir su propósito contigo. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a hacer eso que dijo, así como Gedeón, Dios hizo con él, pero al principio dudó, Dios lo va a hacer contigo. Aunque tú estés dudando, aunque tú digas, de verdad Dios me habría hecho el llamado, no será mi emoción, no será tal vez alguna cosa que creas tú que puede venir la duda de que no hay llamado de Dios. Dios dice,
yo te he llamado, yo te he escogido, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Esto es que Dios te levanta como un profeta para anunciar la palabra de Dios. Dios te levanta como un servidor, como una servidora, para que anuncies a las gentes rebeldes, a la casa rebelde, Esto es, aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Dios te llamó para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene propósitos grandes contigo, aunque tú no te has levantado, porque Gedeón tardó en levantarse para disponerse al servicio en las manos de Dios. Así estás tú. Pero al final Dios va a cumplir el propósito por lo cual te llamó. Al final Dios va a cumplir el propósito y va a hacer las obras que ha querido hacer desde el principio. Cuando Dios te llamó, aunque no lo crees, aunque no lo creas, Dios te lo va a estar confirmando una y otra vez. Y esta palabra es donde Dios te está confirmando que el llamado de Dios es firme. Que aunque hayas dudado una o dos o más veces, Dios te lo está confirmando para que te levantes, porque el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que oremos al Padre por obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Ojalá, como dijo el profeta, el siervo Moisés, ojalá todos los de Israel profetizasen. Esto quiere decir que ojalá hubiera más ministros de la palabra de Dios. Yo quisiera verte ministrando la palabra de Dios. Esto es a ti que tienes llamado. Verte ministrando la palabra de Dios en una congregación, en una iglesia, en algún lugar donde Dios te haya llamado, plantado para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad en ti. Sé que Dios va a hacer cosas muy grandes contigo. Sé que Dios va a hacer cosas muy poderosas en tu vida. Sé que Dios te escogió para cosas grandes. Sé que Dios te llamó para hacer cosas grandes, para exaltarlo, para glorificarlo, para que eso que Dios quiere hacer contigo venga a cumplirse, venga a tener ese tiempo de cumplimiento, porque realmente muchos de nosotros estamos detenidos en los llamados o en el llamado que Dios nos hizo. Dios quiere levantar en estos tiempos servidores que le crean al Rey de Reyes, que le crean al Dios que hace los llamados, al Dios de los profetas, al Dios de los apóstoles, al Dios de los pastores, al Dios de cada servidor en el cuerpo de Cristo. Pero no dudes, porque Dios viene confirmándonos cada vez el llamado que tiene para con nosotros. Hay personas que tienen muchísimos años en el Evangelio, mucho tiempo en el Evangelio, y no se han levantado porque dudan acerca del llamado. Dudan acerca del llamado. Así es que hoy te digo, no dudes acerca del llamado. Ya no dudes más, porque Dios, así como lo hizo con Gedeón, así lo está haciendo contigo y conmigo. Dios nos está llamando para cumplir sus sueños, para cumplir sus propósitos, para cumplir sus anhelos. Tienes que entender que cuando Dios se propone hacer algo, no nos va a dejar, no te va a dejar. Así estés haciendo lo que estés haciendo, así estés en las ocupaciones que tengas, que te has aferrado a un trabajo, te has aferrado a un lugar, te has aferrado a una empresa, te has aferrado a algo, Dios te va a sacar de ese lugar.
Dios sacó a Gedeón de su casa, de la casa de sus padres, que dijo Gedeón: mi casa es pobre y yo soy el más pequeño de la familia de mi padre, que somos de esta tribu, la más pobre, la tribu más pobre, la más pequeña. Te quiero decir algo: del lugar donde estás, Dios te va a sacar. A todos aquellos que tienen un llamado de parte de Dios, que Dios puso su mirada y los vio como instrumentos útiles en las manos del Señor, Dios los va a sacar de los lugares donde se encuentran. Así como Elías se escondió en la cueva huyendo del llamado, porque vio el peligro en el llamado, así muchos de ustedes se han escondido en sus cuevas porque han visto el peligro del llamado. Quisieron iniciar el llamado. Algunos llegaron a este punto de iniciar en el llamado de Dios, pero cuando iniciaron en el llamado de Dios y vieron la guerra que se les levantó tan fuerte en contra de su humanidad, de su vida, por el llamado, por anunciar la palabra de Dios, tuvieron miedo y fueron y se escondieron al escondite de una cueva para huir del peligro, para huir del llamado, para huir de Dios. Así muchos están en sus cuevas en estos tiempos. Hay servidores escondidos en cuevas. Solamente escuchan lo que Dios está haciendo fuera, pero no es que Dios los llamó para que ellos estén escuchando en esas cuevas solamente lo que Dios está haciendo con otros, sino que Dios los llamó para también hacer con ustedes lo que Dios está haciendo con otros afuera. Dios no te ocupa en una cueva. En una cueva no eres útil en las manos de Dios. En esas cuevas solamente estás ahí, meditando, ahuyentado por el peligro de cuando empezaste a guerrear, a luchar, a ir en contra de Satanás, a liberar pueblo, a liberar a los cautivos, a liberar a los engañados, a abrirle los ojos a los ciegos. Pero cuando empezaste a hacerlo, viste el peligro del enemigo que te persiguió y fuiste y te escondiste a la cueva a la que actualmente te encuentras. No, tienes que salir de esa cueva. Dios te está llamando a salir de esa cueva. Dios te va a sacar de esa cueva. Dios te va a sacar de tu casa. Dios te va a sacar de tu familia. Dios te va a sacar de tu tierra y de tu parentela. Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te va a sacar de ese estancamiento que tú te encuentras. Estancados, a gusto, aquí. ¡Qué a gusto! Estoy estancado aquí, Dios, pero estoy contento. Estoy alegre. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un llamado con alguien, lo mueve, lo saca de su lugar, lo lleva a un lugar, lo lleva a otro, a cumplir su propósito, a ir en contra del enemigo, a hacerle frente donde quiera que vaya, porque hay detrás de nosotros almas a las que Dios quiere salvar a través de ti, a través de mí. Hay almas que Dios quiere salvar. Estoy hablándole a la iglesia, estoy hablándole a los creyentes, estoy hablándole a las siervas y a los siervos que no han hecho lo que Dios les llamó a hacer. Hay almas que van a estar en paz, tranquilas, no golpeadas por el enemigo, hasta cuando tú te levantes, hasta cuando tú asumas tu posición, hasta cuando tú le digas a Dios: ok, Dios, ok. Como dijo Gedeón: ok, ya entendí el llamado, Señor, aquí está mi mano para que tú la uses. Así muchos necesitan decirle a Dios en estos tiempos: Señor, yo no voy a dudar de mi llamado más. Yo no voy a dudar de mi llamado más. Yo no voy a dudar de lo que tú quieres hacer conmigo. Yo no voy a dudar más porque ya me cansé de dudar del llamado que tú me hiciste. He escuchado voces y esas voces no proceden de ti, Dios. He escuchado voces porque muchos de ustedes han escuchado las voces de los demonios
que les dicen que no pueden, que no son capaces, que Dios no te llamó. Muchos están escuchando la voz de Satanás, la voz de los demonios, porque el diablo no quiere que te levantes. El diablo te quiere tener ahí tranquilito, tranquilita, mientras estás tranquilo, mientras estás tranquila. Llevamos la fiesta en paz, tú y yo muy amigochos. Satanás te abraza, tú abrazas a Satanás, lingo, lingo y la. Y así mucho pueblo se la está llevando en este tiempo. Lamentablemente muchos instrumentos útiles en las manos de Dios están llevando fiesta con los demonios en estos tiempos. Están llevando fiesta con Satanás. Tienen amistades con el diablo. Tienen amistades con el demonio. Tienen amistades con el mundo. No se levantan a cumplir el propósito de Dios por miedo a las represalias que el enemigo puede hacer contra ti. No quieres perderlo todo. No quieres sacrificarlo todo. No quieres perder tus finanzas. No quieres perder tu casa. No quieres perder tu familia. Cristo dijo que tendríamos que dejar a padre, a madre, a todo lo que sea. Al rico le dijo, tienes que dejar tus riquezas. Tu corazón está en las riquezas, tienes que dejarlas por causa de mí. Muchos no quieren dejar lo que tienen por servir a Dios. No quieren dejar su comodidad en la iglesia. No quieren dejar su comodidad allí, su silla calientita en la iglesia. Cada día ahí está en su lugar. Cada servicio ahí está su silla. Se levantó del domingo para el jueves que viene a la iglesia. Todavía está calientita del domingo. Y la viene a calentar otra vez hoy jueves. No quieren ir a cumplir el propósito de Dios. La mies es mucha, los obreros pocos. Miren el campo. Hay mucha necesidad. Salgamos de nuestras comodidades. Siervos y siervas de Dios que tienen un llamado, que saben que Dios les llamó. ¿Por qué se quedan en sus cuevas? Iglesia, casa, iglesia, casa. Yo no digo que está mal. Pero aquellos que tienen un llamado de parte de Dios, Dios no los llamó para ser de iglesia a casa, de casa a iglesia. Dios no los llamó para eso. Dios los preparó en un tiempo, tal vez el primer año. Dios los preparó para, enviarlos. Porque Cristo no tardó mucho. El ministerio de Cristo duró 3 años. Y en esos 3 años, al año y medio, ya estaba mandando a sus discípulos a hacer la obra, las obras que él hacía. Porque no es que Dios tenga el problema de enviarnos a nosotros. Nosotros somos los que tenemos el problema de creerle a Dios acerca de su comisión, acerca de su llamado. Dios no tiene el problema con eso. Nosotros somos los que tenemos el problema con eso. Nosotros somos los que no la creemos en el llamado. Nosotros somos los que estamos dudando en el llamado. Y esa iglesia no es útil en las manos de Dios. No es útil. Ese pueblo, esos hombres que tienen un llamado para guerrear, para profetizar, para liberar, que tienen las llaves del abismo, las llaves del infierno para sacar almas que el diablo se está llevando, ya tragándoselas. Todavía podemos quitarle almas al diablo de sus fauces. Todavía podemos arrancarle al diablo, quitarle las almas que se está llevando. Todavía. Pero si tú no te levantas, esas almas se están perdiendo. Y Dios va a demandarnos. Dios mismo va a demandarnos de las almas que pudieron salvarse por nuestra mano. Porque Dios quiere usar nuestra mano. Dios va a demandar esas almas a nuestra persona por causa de que nosotros no creímos al llamado. Necesitamos levantarnos. Necesitamos decirle a Dios, Señor, así como lo hizo Gedeón, así me levantaré, aunque dudé 2 veces. Y 2 veces me lo confirmaste.
Hoy, Señor, esta mañana, como lo hizo Gedeón, 2 veces en la mañana recibió la confirmación. Hoy es de mañana. Hoy Dios te dice, el llamado y los dones que yo te hice son irrevocables. Te llamé, te capacité, te di dones, te di gracia. ¿Qué estás haciendo con esos dones? ¿Qué estás haciendo con esa gracia que yo te di? ¿Qué estás haciendo con eso que yo te he dado, siervo, sierva, para usarlos, para que los pongas por obra, para que multiplique los dones? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? Muchos han ido a guardarlos, a esconderlos, por temor a Dios, para cuando el Señor venga a entregárselos, sin frutos, sin trabajo. No, lo que Dios nos dio es para usarlo para la gloria y honra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Seremos instrumentos en tus manos, nos levantaremos con potencia, con fuerza. Señor, no me detendré por nada, no me detendré por nada. Yo seguiré delante. Señor, yo voy a continuar delante, voy a seguir delante, voy a aplastar, Señor, la cabeza de la serpiente en estos tiempos. Voy a levantarme, Señor, como un Gedeón. Voy a levantarme como una Gedeona, una mujer fuerte así, Dios, que no ocupó, Señor, más que tu respaldo para hacer cosas grandes, para hacer cosas poderosas, para hacer cosas, prodigios, señales, cosas grandes, que en aquel tiempo diste paz a tu pueblo Israel por mano de Gedeón. Así, Señor, aquí están mis manos, para que aquellos que aunque no creen en mi Dios, puedan, Señor, creer cuando vean que tú estás en medio del asunto, que tu Dios estás obrando, que tu Dios me estás usando, que tu Dios estás levantándome, que tu Dios estás haciendo cosas grandes por medio de mi mano, usando mi mano, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que los guerreros y las guerreras se despiertan en este día, se despiertan en este tiempo, se despiertan en esta mañana, se despiertan a continuar, a seguir aquello que dejaron de hacer, aquello que donde por temor y miedos a las represalias del enemigo dejaron de ejercer su oficio ministerial, sacerdotal. Hoy dice el Señor, hoy te tienes que levantar, porque yo te levanto con el espíritu de poder y de fuerza, de autoridad. Te levanto en este día para que cumplas el propósito por lo cual te llamé, para que cumplas el propósito por lo cual te ungí, porque te ungí desde el principio. Fuiste ungido, fuiste ungida, no para que te escondas de las represalias del enemigo. Tienes el poder para reprender, tienes el poder para echar fuera, tienes el poder para hacer guerra, y la victoria está dada de parte de Dios. Padre, gracias por cada uno de estos guerreros. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, oh la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar. Vamos, levante sus manos, levante sus manos. Si usted puede hacerlo esta mañana. Esta mañana Dios viene hablándonos, esta mañana Dios viene hablándonos, esta mañana Dios viene inquietándonos.
Vamos, este es el tiempo de decirle a Dios: hoy nos levantamos en tu nombre. Vamos, guerreras, este es el tiempo de comprometerse con Dios. Vamos, guerreros, este es el tiempo de decirle al Señor: Señor, perdóname, porque he dudado de tu llamado, Dios. He dudado de tu llamado, Señor. Hoy no dudaré más, seguiré, Señor, continuaré. Hoy no me detendré ya más. Saldré de esta cueva, de este estancamiento. Saldré, Señor, del conformismo. Saldré, Señor, de lo usual, porque todo ha sido muy usual. Señor, me iré de lo ordinario, me iré a lo extraordinario. Señor, de lo espiritual que conozco tan poco, tan mucho, Señor. Oh, me extenderé adelante para hacer más tu voluntad. ¿Alguien quiere adorar a Dios? Obedézcale, obedézcale. Como dice Marcela Gándara, lo único que quiero es adorarte. No es solamente estar en el conformismo, eso no es adorar. Adorar es cumplir el llamado de Dios. Eso es la adoración. Eso es honrar a Dios, al que nos llamó. Eso es verdaderamente adorar a Dios, porque si tú quieres adorarlo, tienes que hacer su voluntad. El hijo que no obedece al Padre, a la encomienda, a la tarea que le dio, es un hijo que deshonra, es un hijo que no adora, es un hijo que no alaba. Pero alabamos a aquellos que hacemos su voluntad, que aunque no quiera, que aunque no tenga ganas, que aunque me siento mal, que aunque estoy enfermo, que aunque siento la opresión demoníaca, aquí sigo de frente, aquí sigo delante. No me importa lo que sienta yo, no me importa el dolor en la carne, no me importan los sentimientos encontrados, no me importan las traiciones, no me importan los desprecios y los desechos. Mi Padre es el que me ha llamado, mi Padre es el que me ha sostenido, mi Padre es el que me da la fuerza, Él es el que me suministra de poder. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Estoy lleno de la gloria de tu Santo Espíritu, cada día, cada día. Cada día. Hay un llamado de Dios contigo. Hay un llamado de Dios para tu vida. Levántate, 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 levántate. Así dice Dios. Levántate, levántate, levántate. Ya deja el estancamiento, ya deja esa cueva. Ya deja esa cueva. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana por llamarnos, por confirmarnos, por levantarnos en el poder de tu fuerza. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta palabra, en esta confirmación de parte de Dios para aquellos que dudaban acerca de su llamado, para aquellos que dudaban acerca del llamado que Dios les hizo. Por eso este tema, esta prédica, la llamé confirmación del llamado, porque muchos necesitaban una confirmación
de su llamado, y a través de esta palabra, a través de esta predicación, Dios te está confirmando el llamado que te ha hecho. Dios está confirmando el llamado que te hizo, por lo cual debes de levantarte con la vista en alto, con la mirada en alto, para poder cumplir el propósito de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos hoy a las 8 de la noche. Tenemos nuestra transmisión en vivo, nuestra palabra, nuestro tiempo de este día, con ese mensaje que Dios nos ha dado para este día, hoy en la noche, el cual se llama: Él penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos vemos hoy en la noche, para que hoy en la noche nos sigamos gozando a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Buen día. Disfruten este día. Mediten en esta palabra que Dios nos ha traído hoy por la mañana. Dios les bendiga. Chao. Bendiciones.